Bienvenidos a este Integrable. Hoy hablaremos acerca de los derechos de autor de la serie El Chavo del Ocho y todo lo referente a él. La comedia fue creada por Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, y esto surgió como un pequeño número para televisión en el que un niño pobre de Ciudad de México tiene un problema con un vendedor de globos. Este sketch gustó tanto al público que Chespirito adaptó la idea a una vecindad. 9 personajes, chistes de humor blanco que representaba el estereotipo de la gente de clase baja en México. El programa fue un éxito en la televisión hispanohablante con más de 300 capítulos. Se transmitió en todos los países de América y alcanzó el primer lugar en todos los países donde se emitió la serie. Los personajes de la serie son el Chavo, interpretado por Roberto Gómez Bolaños. Es un niño huérfano de 8 años que siempre tiene hambre y sueña con la torta de jamón. En el departamento 72 vive Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés. Él es muy gruñón y siempre hace corajes por las travesuras del Chavo. La Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, es hija de Don Ramón y es una niña muy traviesa. En la casa 14 vive Doña Florinda, interpretada por Florinda Mesa. Es muy altiva y soberbia. Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, es un niño engreído y es hijo de Doña Florinda. El señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, es el dueño de la vecindad. Siempre tiene problemas con Don Ramón porque él no quiere pagar la renta desde 14 meses. Ñoño, interpretado por el mismo actor, Edgar Vivar, es el hijo del señor Barriga. Es un niño presumido. En el departamento 71 se encuentra Doña Clotilde, más bien conocida como la bruja del 71. Es interpretada por Angelines Fernández. Es una mujer de la tercera edad. Vive enamorada de Don Ramón. El profesor Girafales, interpretado por Rubén Aguirre, es maestro de la escuela. Está enamorado de Doña Florinda, y ella de él. Roberto Gómez Bolaños se inspiró en la creación del personaje, cuando viajó a Acapulco y dio una buena propina a un niño lustrabotas. Este al recibir la propina, salió corriendo a comprar una torta de jamón. El Chavo del Ocho fue doblado a más de 50 idiomas. La serie se transmitió durante 18 años. Pero llegó la fama, y hubieron problemas. Carlos Villagrán se fue a trabajar a Venezuela. Bolaños accedió a que se independice, siempre y cuando interpretara a otro personaje, porque Kiko le pertenecía a él. Villagrán no accedió y se fue a Venezuela con el personaje y empezó una lucha legal entre ellos dos. Bolaños también tuvo problemas legales con María Antonieta de las Nieves, ya que ella registró su nombre con el personaje de la Chilindrina porque se dio cuenta que Bolaños llevaba 15 años sin renovar las licencias de derechos de autor. El caso terminó de la Suprema Corte. Al final de la justicia, le dio la razón a María Antonieta y le otorgó el derecho al uso y explotación del personaje como usuaria legal de la Reserva de Derechos de Autor. Y esto nos deja algunas preguntas. ¿Qué problemas presentó la obra de Chespirito, El Chavo del Ocho, en el momento que decidió ser creador de personajes? Cuando Roberto Gómez Bolaños decidió registrar legalmente a El Chavo del Ocho y otros personajes como el Chapulín Colorado o el Doctor Chapatín, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, consideraron que tenían derechos a usar los personajes fuera del programa, pero Bolaños los había registrado como sus creaciones. Entonces esto creó problemas sobre quién tenía la propiedad intelectual de los personajes. ¿Carlos Villagrán respetó los derechos de autor? Completamente no, ya que Villagrán utilizó el personaje de Kiko en presentaciones, giras y programas fuera de Televisa, y sin autorización de Roberto Gómez Bolaños. No se respetó los derechos de autor del creador. Para evitar problemas, Villagrán cambió un poco el nombre y el aspecto del personaje. Por ejemplo, Kiko con K o Kikín, o más bien el ejemplo de la serie de Ay que Kiko. ¿Cómo se maneja jurídicamente el impacto del programa del Chavo del Ocho? Se maneja como una obra audiovisual colectiva,
donde el autor principal, Roberto Gómez Bolaños, tiene los derechos de autor y los actores tienen derechos conexos con su interpretación, pero no sobre la creación de personajes. ¿Cuál es el impacto jurídico en cuanto a los derechos de autor? Pues se dejó claro que es importante registrar personajes y obras creativas. Los autores, aunque den vida a un personaje, no son los dueños del mismo. Se fortaleció la protección legal de los derechos morales y patrimoniales de los creadores. ¿Qué artículos aplican a los derechos de autor de la obra El Chavo del Ocho? Aplican el artículo 13, sanción 9. Reconoce las obras audiovisuales. Artículo 15. Protege la originalidad de la obra y los personajes. Artículo 18 y 19. Derechos morales del autor. Artículo 27. Regula los derechos patrimoniales y su duración, que es vida del autor más 100 años. Artículo 86. Sobre obras audiovisuales. ¿Cuáles son los derechos morales y patrimoniales de la serie del Chavo del Ocho? Sus derechos morales son: derecho de reconocimiento como autor, derecho de decidir si se divulga o no la obra, derecho de conservar la integridad de la obra, derecho de retirarla de circulación o modificarla. Sus derechos patrimoniales son: derecho a reproducir, difundir, transmitir, vender o licenciar la obra. Estos derechos pueden licenciarse o cederse como lo hizo Chespirito con Televisa, pero los derechos morales son intransferibles. ¿Qué debo solicitar yo como creativo a la hora de registrar una obra? Pues registrar la obra ante el indautor y debo asegurarme que incluya el título de la obra, el tipo de obra, una descripción, los personajes con sus nombres y características y mi nombre como autor, y se aplica también el nombre de mis colaboradores. También debo solicitar la protección de derechos morales y patrimoniales. Asimismo, debo indicar que soy el creador original. También debo conservar el certificado de registro, ya que es una prueba legal en caso tenga disputas.